Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Anderson Boscan, estoy en este momento en El Morro, en la provincia del Guayas, desde la bodega de Dos Hemisferios. ¿Qué es Dos Hemisferios? Pues esta maravilla y otras 25 maravillas de producción de vino ecuatoriano, una compañía que está haciendo vino aquí en Ecuador, que esto es como Venezuela yendo al Mundial, pero no solamente haciendo vino, sino haciendo vino de calidad, compitiendo con las principales marcas del mundo. Vamos a conversar con uno de sus fundadores y la persona a cargo del proyecto, Robert Wright, y vamos a entender cómo carajos a alguien se le ocurrió hacer vino en un país que no consume vino, que no sabe nada de vino, y no solo hacerlo, sino hacerlo bien. Quédense para esta Eureka y gracias por acompañarme. Hola, soy Anderson Boscan y durante gran parte de mi carrera me he dedicado a entrevistar a los políticos, que siempre hablan de los problemas del país. Ahora quiero hablar con la gente que tiene las soluciones, los empresarios. Bienvenidos, esto es Eureka. Para construir una cultura vial positiva, la Alcaldía de Guayaquil y la ATM presentan el programa de educación vial más completo del país, donde aprenderás desde ciclos de vida del peatón hasta cuál es la velocidad según cada vía. Y desde este 9 de noviembre podrás canjear hasta el 75% del valor de tu infracción por educación, ingresando en atm.gov.es, porque en Guayaquil, juntos nos movemos. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0285. CNE, Elecciones Generales 2021. Robert, gracias por recibirnos. Encantados, qué gusto tenerlos en Bodega Dos Hemisferios. Estamos en El Morro. Estamos en El Morro, que es parte de Guayaquil, es parte de Guayas. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre arrancar un negocio de vinos en un país que toma pájaro azul, huanchaca, otro tipo de tragos que no son el vino? Cuando mi papá comenzó esta idea loca, como tú bien dices, muchos de sus amigos le dijeron que estaba loco y que iba a ser imposible conseguir un vino de alta calidad, pero él estaba convencido que había las condiciones necesarias para poder romper ese paradigma y poder tener un vino de alta calidad. Y en principio, en verdad, no comenzó con vino, sino más bien comenzaron con uva de mesa, que la sembraron aquí y se dio muy bien, y con eso decidieron que había las condiciones suficientes como para poder experimentar con vino. Y se trajeron de hecho uvas en las plantitas más bien de Argentina, estamos hablando de 2004, para hacer la primera plantación y ver si es que este experimento iba a dar algún tipo de fruto. Decidieron traerlas, hicieron la siembra y la primera de hecho cosecha salió un brebaje. Mi papá lo describe como un brebaje y de hecho casi tira la toalla después de ese primer vino que hubo. Pero decidieron persistir y decidieron seguir haciendo experimentos y ver en la siguiente cosecha si es que pudieran conseguir un vino de alta calidad. Mi papá decía que si es que íbamos a hacer vino en Ecuador tenía que ser de alta calidad. En Ecuador tenemos muchísimas cosas de altísima calidad, banano, sí, flores, cacao, camarón, etcétera. Entonces dijo, ¿por qué no podríamos tener también condiciones parecidas para una uva que finalmente termine también un vino de alta calidad? Y así fue. El primer, como te digo, experimento no funcionó. ¿Y cuándo funciona? O sea, ¿cuándo se toman algo que dicen esto parece vino? En el segundo intento, cosecha, ya estamos hablando de 2006. En el segundo intento hicieron un experimento ahora con un enólogo distinto. Decidieron ir a buscar en Argentina esta vez. Alguien que inclusive estaba haciendo experimentos no solamente en Argentina sino en otros lados. Abel Furlan, que de hecho todavía sigue siendo enólogo que contribuye con Bodega Dos Hemisferios. Y el reto que se le puso a él fue hacer un vino de alta calidad. Mi papá le dijo que tenía que ser
al menos de la calidad de Marqués de Casaconcha. Y Marqués de Casaconcha en Ecuador está alrededor de $40. Entonces Abel en principio se puso un poco nervioso, de hecho. Le dijo, bueno, me estás poniendo la vara un poco alta. Pero dijo, bueno, estoy listo para el reto, vamos a ver qué tal nos va. Y ya en la segunda cosecha, que fue como te digo 2006, pudieron conseguir vino de, perdón, antes de eso, uva de buena calidad, para que de ahí vaya recién al proceso de fermentación y vinificación que se hace normalmente en la primera parte en tanques de acero inoxidable. Y ese vino después fue a barricas, que pasó durante 18 meses en barricas, separado las dos cepas que terminan en el primer vino, hasta que se hizo el corte. El corte es el ensamblaje, digamos, de estas dos cepas, Cabernet Sauvignon y Malbec. Y le dijo muy contento Abel a mi papá que había conseguido un vino de buena calidad. Ese primer vino, 2006, es Paradoja. Y bueno, mi papá dijo, la manera de ver si es que esto en verdad es cierto es ver y poner de hecho el vino enfrente de sus amigos en catas a ciegas, porque eso es un tema importante del vino, ¿no? El tema de percepción o no percepción del vino. Las catas a ciegas trata de hacer más objetivo el tema, ¿no? de ver qué tan bueno es un vino. Y al llevarlo a estas catas con sus amigos comenzó a ganarle a vinos de 70, 80, 90 dólares. Y ahí fue que en verdad él dijo, okay, tengo un vino. Tenemos vino, en efecto. Sí. Y una vez que uno tiene un vino en un país que no consume vino, ¿qué hace? Bueno, Ecuador de hecho, como tú dices, consume relativamente poco en relación a los países que consumen mucho. Ahora se consume más, ¿ah? Yo te diría que Ecuador... la mitad del vino del Ecuador se lo consume Luis Vivanco y la otra mitad nos la consumimos entre todos los demás. No voy a hablar de Luis, pobre Luis, siempre lo han achacado con eso, pero sí, Ecuador tiene todavía no una cultura, y digo todavía porque sí ha habido un efecto de cambio e incremento en consumo de vino. Ecuador debe estar entre 1 y 1.5 litros per cápita por año. Y si comparamos con los consumidores más importantes del mundo, Francia, por ejemplo, estamos hablando de 40 litros per cápita, no hay una gran diferencia. Y lo que apostamos nosotros en verdad es que podamos primero tener los ecuatorianos probando nuestro vino, que vean la calidad que tenemos y que nos sigan consumiendo, ganar participación en Ecuador y de ahí poder salir con mucho más fuerza, si exportamos actualmente, pero con mucho más fuerza afuera, ¿no? Y exportar mucho más. Se convierte no solamente en un productor de vino, sino en un productor de buen vino, y no solo eso, en un productor de vino premiado. Compitiendo, esto es como Venezuela en el Mundial de Fútbol, no sé, esto es Ecuador ganando premios de vino. ¿Recuerdas el primer premio que les dan? El primer premio que recibe Bodega Dos Hemisferios es Enigma, en la Cofradía del Vino. La Cofradía del Vino es local. Ese primer premio, que de hecho se compite, Ecuador no tiene muchísima producción, de hecho casi nula producción de vino, compite con vinos de todo el mundo, ganó en ese momento, estamos hablando 2008-2009, ganó medalla de plata. Y esa medalla de plata, esta historia es bastante interesante de hecho. El ganar la medalla de plata hace que el enólogo nuestro, que es argentino, que había regresado a Argentina y que se había llevado una botella de Enigma en su momento, hace que él quiera, en lugar de probarla con su esposa, que la tenía de hecho lista para probarla con su esposa, meterla en un siguiente concurso internacional que se llama Vinandino, que se hace en Argentina. Y le dice a la presidenta de Vinandino que quería meter un vino ecuatoriano que había ganado recientemente medalla de plata. Y ella le dijo, oye, pero solo tienes una botella, es un problema, normalmente necesitamos al menos 6 botellas por problemas de corcho, por poder presentar de mejor manera la etiqueta. Y le dijo, no importa, si es que al final del día no funciona, pero hagamos el intento. Lo puso a concursar a Enigma. Él cuenta en realidad muy orgulloso de la medalla finalmente que recibe, cuenta toda la historia. De hecho,
escribí un poquito en Twitter sobre la historia de Enigma. Sí. Que se llama Enigma además porque no sabían que iba a salir de esa cosecha. Era la primera en realidad uva blanca que salía, que iba a pasar por el proceso de vinificación y demás, y no sabíamos en verdad qué iba a pasar. Termina ganando esta medalla primero, como te digo, en Quito, en Cofradía del Vino, una medalla de plata. Y lo lleva entonces a Argentina, le aceptan en tener una sola botella. Y ya en la premiación, él se sienta y me cuenta que en Vinandino comienzan a hablar de los premios desde plata para arriba. Es decir, los de bronce los mencionan anteriormente, no estaba Enigma en los de bronce. Y comienzan a mencionar, digamos que en escala de puntuación ascendente de abajo para arriba. Van todos los diferentes platas, no sale Enigma. Comienzan los primeros de oro y no sale Enigma, y él ya tiró la toalla y dijo, ya, o sea, si ganamos plata en Ecuador, no creo que ganemos más que plata en Argentina. Decidió conversar un poco más con los que estaba ahí en ese momento. Y un poquito después de 95, alrededor de 96, 97, termina Enigma ganando oro, y hasta ahora él, de hecho, me cuenta que es una de las dos medallas más importantes que él ha ganado en su vida. Y sobre todo porque Ecuador no tiene conocimiento, no tiene cultura, no tiene... y de hecho tenía muchos paradigmas y juicios alrededor de poder tener un vino que pueda ganar una medalla de oro. Y esto, cuando uno lo escucha, lo primero que surge es, esto es suerte. O sea, se dieron las condiciones de que el Morro resulte un lugar mágico para plantar uva, o hay algo detrás, hay investigación, desarrollo, hay una fórmula mágica con la que hacen el vino. No te puedo decir que hay una fórmula mágica, porque yo te diría, y tal vez preguntándole a los enólogos sobre todo, tiene que haber buena uva y tiene que haber un buen proceso de vinificación y creación del vino para terminar con un buen vino. Y posiblemente ellos te hablan también de tener arte y ciencia también detrás de todo este tema, ¿no? Ecuador, yo te diría, es privilegiado. Acá tenemos 2 cosechas al año, que no lo tiene nadie en el mundo. Podemos tener 2 cosechas al año por justamente las condiciones climáticas, que hacen también que sea especial. De hecho, Enigma, una de las particularidades de Enigma es que parte de lo que se tiene es de una cosecha y la otra parte es de otra cosecha, es decir, tiene 2 cosechas distintas en un mismo vino. Desde el día que nacieron, que fue el hobby este de vamos a sembrar uva y a ver si nos podemos tomar esas uvitas, a lo que es Dos Hemisferios hoy, ¿qué ha cambiado? Hay varias cosas que han cambiado, ¿no? En efecto, como tú dices, el primer hito era poder conseguir vino de calidad. Una de las cosas que nos dimos cuenta en ese proceso es que para poder mantener la calidad en el tiempo, los procesos tienen que ser homogéneos y tienen que hacerse bien. Y de hecho, con el tamaño que teníamos en ese momento, no podíamos crear o tener un vino constantemente de calidad. Entonces se hizo un crecimiento en el 2014 a 38 hectáreas, más o menos de 6 hectáreas a 38 hectáreas, en donde ya también se comienzan a poner procesos más importantes para sobre todo la conservación del vino y la calidad del vino y mantener el vino en el tiempo de buena calidad. Entonces digamos que eso cambia en principio. La producción también tiene que cambiar, como te digo, de 6 hectáreas a 38 hectáreas es un cambio importante de producción. Ya es tierrita, hermano. Ya estamos hablando de algo distinto, ¿no? Para tener una idea, más o menos 500.000 botellas al año. Y cambia ya ahora un enfoque muy importante en tener un portafolio extenso de producto para poder llegar a todos los diferentes canales de venta, consumidores, ocasiones de consumo. Y actualmente yo te diría que tenemos un portafolio súper extenso que podemos pues sin ningún problema competir en diferentes canales con diferentes vinos internacionales. Y actualmente de hecho nuestra principal restricción, te diría yo, es quitar ese paradigma de no poder potencialmente hacer un vino muy bueno en Ecuador. Y como te decía anteriormente, la gente que nos prueba, y ya después me contarás tú qué opinas de A mí me ha encantado, yo fan pero refan. Yo no sé nada de vino, todo lo que sé medio lo escucho por ahí y hago las mismas vainas que le veo a la gente que sabe, le parto en la copa. Pero es bueno, o sea, es sencillamente bueno. Y eso es lo que, al final del día, lo que creemos nosotros es que si prueba el consumidor nuestro, finalmente se queda con nosotros durante mucho tiempo. Entonces ¿Y a dónde se van 500.000 botellas?
Actualmente se van todas en Ecuador, tenemos un porcentaje pequeño de exportación todavía. 90 y tanto % se queda aquí localmente. La gran mayoría de hecho sí se queda localmente. Estamos exportando, eso sí, actualmente a Alemania, a Suiza, a España, a Estados Unidos, en Chicago, Nueva York, y recientemente, de hecho en octubre, comenzamos la exportación a Panamá también. ¡Qué maravilla! 500.000 botellas al año, me parece un montón de botellas. Bueno, es poco en relación a lo que se consume en el Ecuador inclusive y lo que se consume en el mundo. Ecuador hablamos de 1.5 litros per cápita, 17 millones de ecuatorianos. Si hablamos de son 17 millones de litros al año. Estamos hablando que nosotros producimos 375.000 litros más o menos al año. Tienen algo así como 20 y tantas cosechas, entiendo, ¿no? O sea, 20 y tantas presentaciones de Tenemos vino. 27 etiquetas. Ok. Es decir, las diferentes etiquetas son diferentes presentaciones o productos, podríamos llamarlos. Y sí, en efecto, tenemos 27 etiquetas y actualmente ya más de 28 premios. ¿Qué hace diferente a una etiqueta de otra? Hay un montón de cosas, ¿no? Primero, hablemos de la producción nuestra. Tenemos 2 producciones en Ecuador. Una producción es mejor que la otra. La primera producción tiene más agua, como tiene más agua, tiene menos calidad. La segunda producción es de mayor calidad porque tenemos cómo regular el agua, de hecho. Y entonces ahí comienzan a haber ciertas diferencias de la calidad de la uva. Lo otro es también de esa calidad termina potencialmente definiendo si tú quieres tener un vino fresco o un vino que vaya a barrica y que potencialmente pueda estar en guarda, ¿no? Entonces, vinos jóvenes nuestros, Valle del Mar, Del Morro, Armonía, no tienen nada de barrica. Y lo que hacemos es que después de la cosecha va al proceso de vinificación en tanque de acero inoxidable y a la botella. Pero hay otros vinos como Bruma que ya tienen 6 meses en botella, Travesía que ya pueden tener 12 meses o hasta 18 meses de botella, y otros vinos que ya son los vinos top nuestros, Tomás Carlos, Cautivo, que pueden tener 24 meses de barrica y otros 12 meses más de botella antes de poder venderlo en el mercado, digamos. Entonces, ¿y qué hace de un buen vino un buen vino? Primero, la uva tiene que ser de calidad y el otro, el proceso de vinificación. El enólogo es muy importante también en poder convertir esa uva finalmente en un producto que tenga todas las características que hace un buen vino. Entonces, ¿y en una cata ciega tú sabes diferenciar tu botella? Esperaría que sí. ¿O te ha tocado el bochorno de decir, uy, qué buena está esta, uy, esa no es la tuya? Hasta ahora no me ha tocado, pero espero no quedar mal, pero a veces sucede, digamos, que tratas tú de diferenciar un vino entre otro y se te hace más difícil. En mi caso, a mí me encanta nuestro vino, yo soy un poquito biased, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero me encanta nuestro vino, creo que tenemos un producto extraordinario. ¿Y lo consumes con qué frecuencia? Yo lo consumo al menos 3 veces por semana. O sea, corazón saludable el tuyo. Corazón saludable. Bueno, dicen que una copa al día es lo adecuado, ¿no? No llego a ese nivel, pero sí estoy tomando unas 3 veces a la semana. ¿Qué hace falta para que el vino se vuelva popular en Ecuador? A ver, si vas muy técnicamente a hablar del tema del vino, en teoría, a medida que va creciendo el PIB per cápita, va creciendo el consumo de vino. O sea, ¿crees que es una cuestión de billetera, de que la gente tenga lo suficiente para comprar la comida y un vinito? Es una de las cosas que sí puede pasar, y cuando comienzas a ver, digamos, simplemente a data, cuando ves data, tú ves PIB per cápita más alto, consumo más alto per cápita también. Y al final del día es un tema también de costumbres y cultura y cómo eso poco a poco va cambiando. Hay mucho, en mi opinión, actualmente mucho auge del tema gastronómico en Ecuador, y yo creo que eso va definitivamente a potencializar muchísimo, no solo la comida, sino también el vino y lo que comenzamos a ensamblar y a maridar entre la comida y el vino en Ecuador. ¿Y los clientes reaccionan cuando se enteran que la marca es ecuatoriana? Sí. Porque a mí me causa un orgullo tremendo. O sea, a mí me sabe mejor solo porque sé que es ecuatoriana. Bueno, quisiéramos que todo sea así, ¿no? Pero todavía, de hecho, yo te diría que es un parte de nuestro reto el quitar ese paradigma actual que existe. Y como te digo, cuando la gente prueba y pasa ese primer paso, se queda con nosotros y nos vuelve a seguir comprando porque en verdad tenemos muy buen producto.
Sí, cuando no saben que es ecuatoriano y lo prueban, en efecto hay ese digamos que no creen que podría ser ecuatoriano, y porque no hemos tenido tampoco mucha cultura de Claro. producción vinícola en Ecuador, ¿no? Pero digamos, lo prueban y nos enorgullece a nosotros un montón el que la gente nos siga comprando y que siga poco a poco pues creciendo Dos Hemisferios en conocimiento de las personas, y que obviamente sigan consumiendo lo nuestro, ¿no? Y si tuvieras que hablar del futuro de Dos Hemisferios, ¿cuál supones que va a ser? El primer paso, digamos, te quiero hablar de varios pasos posiblemente. La visión que tenemos nosotros es que Ecuador se vuelva también conocido en el mundo vinícola, que pues, se pueda hablar también, como se habla de Chile, como se habla de Argentina, en el mundo vino de ecuatoriano. productos. Exactamente, que podamos hablar de vinos ecuatorianos, que tengamos puntuaciones en nuestros vinos en publicaciones muy conocidas en el mundo. Esa es la visión de lo que queremos nosotros. Pero para llegar a eso tenemos primero que conquistar el público ecuatoriano, estar muy bien posicionados en Ecuador, y de ahí seguir creciendo en ir primero en el público especializado, te diría yo, del mundo. Y especializado me refiero simplemente a personas que están dispuestas a explorar, a probar un vino ecuatoriano. Y de hecho, una anécdota, nos va muy bien en catas a ciegas también en Alemania, con público alemán, público suizo y demás. Entonces es necesario que alguien te diga prueba para que lo pruebe, y de ahí ya podemos seguir hablando de que nos sigan comprando. Entonces, para llegar a estar en el mundo tenemos primero que estar bien en Ecuador, y de ahí comenzar primero con los que están en exploración y que están llegando a público que le encanta la exploración, para de ahí pensar en masificar mucho más. Pero esa es nuestra visión de Dos Hemisferios. Con esto termino, Robert. Es normal que los emprendedores, los empresarios, la gente que innova se sienta el bicho raro de la familia, el bicho raro de la sociedad, porque son gente que están haciendo cosas distintas. ¿Tienes alguna fórmula para saber cuándo eres un bicho raro con una buena idea y cuándo eres simplemente un bicho raro? Hay potencialmente una fórmula, ¿no? que dice si es que eres en realidad persistente o si eres terco, porque ahí posiblemente está la diferencia. Si tú intentas una cosa y no lo consigues, tienes que ver si hay otras posibilidades para poder conseguirlo. Pero si lo intentas muchas veces, más de 3, 4, 5 veces, y no lo consigues, cuidado, pecas de terco. Digamos que 3, 4, 5 veces el intento, y si ya con eso no va, obviamente tienes que intentar cosas nuevas, ¿no? No es que siempre vas a intentar exactamente lo mismo, pero si intentas 4 o 5 veces y con eso no puedes, mejor dejarlo y no ser terco. O sea, Carlitos Vera todavía puede volver a casarse, porque se ha casado 4 veces, todavía puede una quinta. Ya con eso ya llega al límite posiblemente, pero sí, bueno, está intentando cosas nuevas porque son diferentes personas, ¿no? Entonces... si eres Carlos y estás viendo la entrevista, aún tienes chance. Robert, qué gusto, hermano. Felicidades y enhorabuena.